Buenas tardes, Padre Obispo. Muy buenas tardes, hermana. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted cómo pasó este fin de semana? Pues estamos iniciando una semana muy especial, un fin de semana de mucha actividad, de mucho movimiento, lógicamente. Y en nuestra diócesis estamos viendo la etapa de la unidad. Y precisamente hoy comienza el octavario pidiendo por la unidad de la iglesia. Ya hablaremos un poquito más adelante, luego de la oración. Pero teniendo esta intención ya desde el principio, ¿verdad? Por lo menos una vez al año, los cristianos de todas las confesiones, de todas las tradiciones, nos unimos en oración para pedir al Señor ese don. Así mismo es, así que aprovechamos y saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora en su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito, ¿verdad? Y a todos los que también a nivel de las redes sociales, a través de las redes sociales, también se unen a nosotros en este espacio. Esta Semana de la Unidad se celebra del 18 al 25 y coincide que el próximo domingo es el tercer domingo del tiempo ordinario, es el domingo de la palabra. Y por eso también esta semana la vamos a dedicar a preparar esa celebración tan especial del domingo. Vamos a orar, a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. En esta etapa de la unidad que estamos viviendo y que estamos, ¿verdad?, programando, ¿qué nos dice usted, hermana, sobre esto de la etapa de la unidad de la diócesis para entroncar un poquito? Lo importante, y viendo esta experiencia, ¿verdad?, de este lema también en esta etapa de la unidad, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y en ese todos es un todo. Y lo que hemos estado compartiendo con todos ustedes a través de este programa, las exhortaciones, las cartas, la misma experiencia que estamos viviendo desde que iniciamos la segunda puerta del tríptico de Aparecida, ¿verdad? Es una experiencia misionera. Y estamos ahorita en la segunda ventana. La ventana de Pentecostés, la experiencia del pueblo de Dios. Por eso pedimos este año al Espíritu que nos acompañe, porque ese Espíritu que viene para todos, para que quedemos llenos de Él, pues nos invite a cada uno de nosotros con fortaleza, con valentía, a descubrir que el Señor nos invita a vivir en la etapa misionera. Esto responde al proyecto diocesano de pastoral. Y desde que iniciamos nuestro servicio como obispo en esta diócesis, ¿verdad?, preparándonos para los 100 años de la diócesis, hemos seguido lo que llamamos el Evangelio de Aparecida, esos cuadros que hemos poquito a poco ido reflexionando. Caná, Galilea, la multiplicación de los panes, Emaús, ahora Pentecostés. ¿Cuál es el objetivo de este año? El objetivo de esta nueva etapa: ayudar a que el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Ponce, es decir, en la zona sur de la isla, en espíritu de oración y de discernimiento, podamos pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca en la unidad, para que siguiendo la espiritualidad sinodal, es decir, la espiritualidad del camino, podamos caminar, valga la redundancia, juntos, no separados, y lanzarnos a la misión, siguiendo un modelo este año, el modelo expreso de San José, como nos ha pedido el Santo Padre. ¿Quién crea la unidad? El Espíritu Santo crea la unidad. Y desde esta unidad nos da fortaleza. Y ese espíritu que mueve, que motiva, nos impulsa a descubrir que en la unidad la podemos descubrir como un anhelo, como un desafío y como una tarea. Como un anhelo es lo que vivimos en el primer tiempo, cuando inauguramos en el Adviento. Hay un anhelo, hay un deseo, porque todos los seres humanos, de alguna manera, buscamos la unidad. ¿Qué nos divide? ¿Qué nos fragmenta? El pecado. Y por eso nos estamos preparando para entrar en un tiempo fuerte, litúrgicamente hablando, que es el tiempo de la Cuaresma. Así que durante la Cuaresma de este año vamos a reflexionar sobre la unidad como un desafío, porque, como decimos, ¿verdad?,
ciertamente en la experiencia concreta, en un mundo conflictivo donde estamos, pues hay división. Y hay divisiones que están marcadas muy fuertemente en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito ecológico y en el ámbito eclesial. El Papa nos dice que la unidad no es una uniformidad y pone un ejemplo de geometría que es el poliedro, ¿verdad? Que tiene distintas vertientes, el vértice, las aristas, la cara, pero siempre cae en posición de apoyo. La unidad entonces, insistimos, brota, crece y se desarrolla cuando se crean lazos de fraternidad entre las personas que piensan y actúan de forma diferente y sobre todo personas que buscan el bien común. Y es el Espíritu Santo el que nos une en la unidad. Por eso esta semana, todos aquellos que nos llamamos cristianos y que por razones históricas, por situaciones que, ¿verdad?, no vienen al caso ahora, pues nos hemos dividido. Pero una vez al año pedimos al Señor esa gracia de irnos poquito a poco acercándonos cada vez más. Y por eso del 18 al 25 de enero, todas las iglesias cristianas del mundo nos vamos a unir en esta oración que tiene un lema y que está brota y sale de las Sagradas Escrituras. El lema de este año es tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos del 1 al 17, es el texto completo. Pero el verso que se ha elegido es: permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Vamos a escucharlo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. Los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezcan. Así
lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el texto completo. Por lo tanto, se ha tomado un verso de este evangelio. ¿Cuál es el verso, hermano? ¿Se recuerda? Permanezcan en mí. ¿Sí? Es el número, versículo 4. Así que está Y al yo inicio. permanezco en ustedes. ¿Qué dice Jesús? Comienza el texto diciéndonos: yo soy. Importante. Jesús se define como Dios. Yo soy. Yo soy el que camina contigo, yo soy el que estoy contigo. Pero yo soy la vid, el tronco. Soy el verdadero tronco. Y mi Padre es el viñador, el agricultor, el que la cuida. ¿Y qué hace el Padre? Corta los sarmientos, poda. Corta a los que no dan fruto. Y a los que dan fruta, los poda. ¿Para qué? Para que den aún más. La poda es necesaria. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sufrimos esto? ¿Por qué viene esta situación? Algo quiere el Señor contigo. Y entonces previene y dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Y cae muy bien al inicio de esta semana de la unidad, porque el próximo domingo celebraremos El domingo de la palabra. Entonces nos dejamos guiar por la palabra. ¿Qué es lo que los cristianos tenemos en común? La palabra de Dios. Esta palabra de Dios que la hemos heredado del libro sagrado de Israel. Porque recuerden que nosotros, cristianos católicos, como los cristianos no católicos, de todas las tradiciones, utilizamos el mismo libro sagrado del pueblo de Israel. Algunos no reconocen todos los libros. Hay 7 libros que hay algunas comunidades cristianas no católicas que no los reconocen como parte del canon, siguen el canon antiguo. Pero es palabra de Dios, por eso hay que tener cuidado cuando dicen una Biblia protestante. Mire, la Biblia ni es protestante ni es católica. La Biblia es palabra de Dios. Algunas Biblias no tienen unos libros, pero eso no quiere decir que los que tienen no sean palabra de Dios. Se utilizan algunas expresiones que a veces chocan, pero que son parte de la historia. Por ejemplo, la palabra Jehová, que se utiliza mucho, que fue una mala traducción. Al principio todas las Biblias decían Jehová, después fue que se dieron cuenta y se corrigió. Pero quedaron algunas comunidades cristianas, sobre todo no católicas, mantuvieron esa expresión de Jehová. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces decimos, esa Biblia es protestante. Esa Biblia no protesta. El que protesta es el cristiano que la lee y la interpreta de otra manera. La Biblia es palabra de Dios, tanto para uno, para otro. Y entonces dice el verso 4, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Esta es la clave. ¿Qué nos une a los cristianos de cualquier confesión? El amor de Jesucristo, que ha de ser un amor pleno, total. Fíjense que una de las cosas que nosotros como cristianos católicos recuperamos, porque hay que decirlo así, lo recuperamos después del Concilio Vaticano II, fue la vuelta a la Sagrada Escritura, el amor. Cuando hubo la ruptura en la Iglesia Católica, hubo una sección, que es lo que se llaman los protestantes, que se quedaron solo con la palabra, y agarraron solo la palabra y dejaron los sacramentos. Muchos de ellos eran laicos, por lo tanto no podían celebrar Eucaristía. Entonces se entiende que cogieron la palabra. Y entonces la parte católica se fue al otro extremo. Y al otro extremo fue que se quedaron con los sacramentos. Y prácticamente como que se divorciaron. Para que nos entendamos en el lenguaje nuestro de nuestro pueblo, ¿no? Tú para allá y nosotros para acá. Concilio Vaticano II, en su reflexión, en su renovación, hace una interpretación de la historia y comienza un proceso de ecumenismo, es decir, de acercamiento. Y por eso ustedes ven que cada vez más en nuestra iglesia, sobre todo después del concilio, se han hecho unos estudios mucho más profundos que anteriormente sobre la Sagrada Escritura, que es la razón por la cual el domingo viene, próximo domingo, el domingo de la palabra. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos durante esta semana de cualquier confesión? No podemos celebrar la Eucaristía juntos, no hay intercomunión. ¿Por qué no hay intercomunión?
porque hay algunas claves, algunos puntos que son importantes que se definan, y no todos los cristianos en eso estamos de acuerdo en los sacramentos. En el sacramento que estamos todos de acuerdo los cristianos es el bautismo, y todo bautismo, sea en una confesión, en una tradición, mejor dicho, cristiana u otra, que se realice utilizando las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es válido. Por eso cuando una persona de la iglesia o de cualquier confesión cristiana no católica pasa a la iglesia católica, es decir, descubre la plenitud de la verdad en la iglesia católica e ingresa a la iglesia, no se le vuelve a bautizar, sino hace profesión de fe. Entonces esto es importante también entenderlo. Ahora, si el bautismo que recibió no es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces hay que bautizarlo. ¿Por qué? Porque no se realizó el bautismo en el misterio de la Trinidad. Y algunos, ¿y eso existe? Pues sí, hay comunidades que no bautizan en el nombre de la Trinidad. Eso es importante que lo tengamos presente. Hay comunidades cristianas no católicas que vuelven a bautizar. Respeto eso, pero es un error. O sea, ¿qué nos une? El bautismo. ¿Qué nos separan? Otras muchas cosas. Y eso es lo que en un sano ecumenismo se va poquito a poco haciendo unas declaraciones de cercanía. Por ejemplo, con la iglesia anglicana, con la iglesia luterana, con los ortodoxos. Lo único que nos separa de la comunión con los ortodoxos, ¿qué es? Que no reconocen el primado del Papa. Es decir, no reconocen que el Papa, en este caso Francisco, es nuestro Pedro. Entre los 12 es el primero entre todos. Pues las comunidades ortodoxas reconocen el ministerio episcopal, reconocen los obispos, y por eso ustedes ven que las iglesias ortodoxas tienen sacramentos, con unos ritos distintos, pero mantienen los 7 sacramentos. No así algunas tradiciones cristianas no católicas. ¿Por qué? Porque no tienen ministros ordenados. Eso es un poquito más complicado de explicar, ¿verdad? Pero esta semana, ¿qué hacemos? Nos unimos todos. ¿En qué? En lo que es común, la oración. Una oración que se realiza en torno a la palabra. Por eso las comunidades que celebramos esta semana ecuménica, usaremos este texto de oración, sobre todo este evangelio, para pedir al Señor esa gracia, ese don, la unidad, para que podamos permanecer en el amor. Porque lo fundamental de un cristiano es vivir el amor. Por eso hay que tener cuidado cuando tenemos discusiones sobre cuestiones, ¿verdad?, de tradición cristiana, que a veces nos acaloramos y defendemos y nos ponemos crispy. No, es tu hermano, es tu hermano, es tu hermana. Tiene una visión distinta. Busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. Por eso en el versículo 17, ¿verdad?, dirá, esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Y más adelante, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Señor, nos conceda esa unidad que brote precisamente de la palabra de Dios. Vamos entonces con este preámbulo, con esta súplica por la unidad de la iglesia cristiana, a prepararnos para celebrar el próximo domingo, el domingo de la palabra, que es un domingo instituido especialmente en la Iglesia Católica por expreso deseo del Papa Francisco. El cardenal Sara, que es el Roberto Sara, el prefecto de la congregación del culto divino, envió hace unos días una carta que nos ayuda a preparar el ambiente, ¿verdad?, que es lo que vamos a estar reflexionando. Y luego leeremos también parte de la carta que escribió el Papa, el motu propio de su propia mano, su propia letra, hablando sobre este deseo que él tiene de celebrar este domingo de la palabra de Dios. El domingo de la palabra de Dios, querido por el Papa Francisco, en el tercer domingo del tiempo ordinario de cada año. Recuerden que la iglesia tiene un ciclo litúrgico que comienza con el Adviento. El Adviento terminó el domingo del bautismo de Jesús. Y entonces comenzamos lo que se llama los domingos del tiempo ordinario, o me gusta más llamarlo el tiempo de misión, que este año
pues apenas son 4 domingos Ujú. o 5. Es cortito. es Porque cortito. la cuaresma ya comenzará el 17 de febrero, con el miércoles de ceniza. Bueno, se anuncia, porque la cuaresma comienza el domingo, se anuncia el 17 de febrero el tiempo de la conversión. Y ahí comienza entonces el tiempo fuerte de preparación hacia la Pascua, que es lo que llamamos nosotros cuaresma. Pues estos domingos intermedios es lo que llamamos un tiempo ordinario, cotidiano, o un tiempo de misión. El tercer domingo, el primer domingo del tiempo ordinario es el bautismo, el segundo domingo fue el que celebramos la semana pasada, y ahora viene el tercer domingo, que será el próximo, el día 24. El Papa Francisco, en el tercer domingo del tiempo ordinario de cada año, recuerda a todos, pastores y fieles, la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana. Así que lo primero es recordar Ujú. la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana. Por eso el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño cuando aprende a leer es una Biblia. Ujú. ¿Por qué? Porque los otros regalos se gastan. Usted regala una camisa, se le rompe. Le regala un radio, se le rompe. Le regala un iPod, pasa de moda. Compra un carro y pasa lo mismo. Pero la palabra de Dios no pasa. Sirve para el niño, para el joven, para el adulto, para el anciano. Para todos. Como también la relación entre palabra de Dios y liturgia. Entonces hay una relación muy íntima entre la palabra de Dios, lo que se dice, lo que se proclama, y la liturgia, lo que se celebra. Como cristianos, somos un solo pueblo que camina en la historia, fortalecidos por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. Así que es una afirmación importante. Los cristianos somos un solo pueblo que camina en la historia. Ujú. Y estamos fortalecidos por esa presencia del Señor que va en medio de nosotros. Y este Señor nos habla por su palabra y nos nutre con los sacramentos. El día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado, que no cesa de partir la palabra y el pan de la comunidad de los creyentes. Fíjate que juega el Papa con las palabras y dice, el día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año y ya se acabó. Ajá. No nos dice, sino una vez para todo el año. el año. Por eso es que nosotros todos los días en nuestra liturgia leemos, meditamos, proclamamos la palabra de Dios, porque es lámpara, porque es brújula, porque es pan, porque es roca y así los distintos adjetivos que podemos aplicar a la palabra del Señor. Para esto necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura. Si no, el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. Interesante, el Papa insiste, urge la necesidad de tener familiaridad, saber manejar las Sagradas Escrituras, pero no solo la familiaridad, intimidad, es decir, meternos dentro, no solo conocerlas racionalmente, sino meternos dentro. Con esta Sagrada Escritura que nos hace presente al resucitado, el resucitado que no cesa de partir el pan de la palabra, el pan de la comunidad en los creyentes. Por esto necesitamos establecer un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura. Es una de las cosas que, por lo menos en nuestra diócesis, estamos insistiendo, ¿verdad? Muchísimo. Aprender a rezar, recuperar la oración con la palabra. La lectura orante, la lectura divina. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Cómo oro con el texto? ¿Cómo pongo en práctica el texto? ¿Por qué? Porque a veces decimos, yo no sé rezar. Mire, si rezar no es solamente vocalizar, rezar sobre todo tiene que ver con escuchar, parar el oído. A veces hago la comparación de los perros, ¿verdad? Y el perro para la oreja enseguida. Pues así estamos nosotros. Y paramos la oreja para escuchar la palabra de Dios. Porque esta palabra nos da vida. Por eso dice, si no,
el corazón queda frío, y los ojos permanecen cerrados afectados como estamos, por innumerables formas de ceguera. porque el mundo nos encandila, como la serpiente que nos encanta y nos pica, nos muerde. Este domingo constituye, por tanto, una buena ocasión para releer algunos documentos eclesiales. Es lo que vamos a hacer con este. Y sobre todo, la prenotanda del Ordo Lectionem Misere, es decir, la introducción a los leccionarios. En la Iglesia Católica, nosotros tenemos unos libros que ustedes se habrán dado cuenta que se utilizan en la liturgia. Esos libros son de color rojo. Esa es la distinción. ¿Y por qué rojos, padre? Ahora lo vamos a explicar. La Biblia, nosotros la leemos en una secuencia, ¿verdad? Si usted toma la Sagrada Escritura en sus manos, y esto explicaremos ahorita el rito, ahorita cuando hablamos al lector, si usted se da cuenta, cuando el lector que va a proclamar la palabra de Dios sube al ambón, explicaremos después lo que quiere decir ambón, sube a un lugar elevado, abre la palabra de Dios. Y hay un libro que es el que se lee, y ese libro se llama leccionario. Por lo tanto, lo que nosotros proclamamos en nuestra asamblea litúrgica es lecciones, es decir, textos previamente seleccionados que son la lección del día, la clase del día. Y entonces es un libro rojo. ¿Por qué es rojo? Porque llama la atención. Se distingue. Pero también porque construye. Los ladrillos son rojos. Es un signo de construcción. Y eso es simbólico. ¿Por qué son rojos? Podrían ser verdes, amarillos. No, pero en nuestra liturgia el rojo tiene un simbolismo. Es el fuego de Dios. Y cuando el que va a leer la palabra, el libro está cerrado. Si se dan cuenta, cuando sube el lector, el libro está cerrado. El primero que sube es el que lo abre. Y ese es un rito. ¿Por qué? Porque solo la iglesia es la que tiene la llave para poder abrir la palabra. ¿Y qué pasa? Que usted y yo podemos leer la Biblia en la casa personalmente. A veces leemos y no entendemos. Pero vamos a la iglesia y cuando se parte el pan, se abre la palabra, resulta que esa palabra, dicen los padres de la iglesia, y esto es lo bonito simbólicamente, algunos quizás lo puedan ver ahora por Facebook Live, pero observen, cuando se abre el libro, forma una paloma. Y esto nos recuerda lo que sucede en el libro del Génesis, que dice que el Espíritu aleteaba por toda la asamblea. Entonces, simbólicamente, el libro que se abre, hay un cántico muy bonito que se canta en muchas comunidades cristianas de América Latina. La paloma voló buscando un corazón donde posarse. La paloma nos trae palabra de Dios que se acoge y se medita. Entonces, danza por la asamblea, busca un corazón. ¿Corazón cómo? Como el de la Virgen María. Y donde esa palabra, que es el Espíritu que está aleteando, encuentra un corazón como el de la Virgen María, es decir, virgen. ¿Y qué quiere decir virgen? Abierto a la escucha, abierto a la acogida, la palabra entra y se hace carne, se posa y habita entre nosotros. Entonces el libro es color rojo, fuego, signo del Espíritu, es rojo como un ladrillo. Y los ladrillos construyen. Entonces la palabra de Dios nos construye. Es una simbología. ¿Dónde está escrito eso? En la tradición de la iglesia. Y en nosotros hemos escogido el color rojo porque se distinguen así los libros litúrgicos. Hay otros libros que son complementarios, pero los del altar, si ustedes se dan cuenta, los libros que se usan en el altar siempre son rojos, porque es un signo visible que llama la atención. El Señor construye a su pueblo. Libro importante, la palabra. Veremos otro rito interesante más adelante de los tipos de proclamadores de la palabra, pero vamos pasito a pasito. Entonces, este domingo constituye, por tanto, una buena ocasión para releer algunos documentos eclesiales, ¿tá?, que presentan una síntesis de los principios teológicos, celebrativos y pastorales sobre la palabra de Dios proclamada en la misa. Entonces, aquí se nos va a hablar de unos principios teológicos, de unos principios celebrativos, de unos principios pastorales sobre la palabra de Dios que es proclamada en la Eucaristía, sobre todo. Pero válidos también para toda celebración litúrgica.
Por ejemplo, sacramentos, sacramentales, liturgia de las horas. ¿qué son sacramentales? Bendiciones. Por eso ustedes se dan cuenta que cuando se hace la bendición del pan, por ejemplo, ¿verdad? Fuera de la misa, no Eucaristía, sino bendición del pan, por ejemplo, el pan de San Antonio, o en algunas fiestas se bendicen los alimentos, para San Giving, o los animales. Todo eso tiene una lectura, ilumina con su palabra el gesto que estamos, eso es un sacramental. Por medio de las lecturas bíblicas proclamadas en la liturgia, Atención, Dios habla a su pueblo y Cristo mismo anuncia su evangelio. así que por las lecturas Dios habla a su pueblo. Hay incluso una traducción de la Biblia que se llama Dios habla hoy, en un lenguaje más sencillo, más de pueblo, ¿verdad? Y Cristo mismo anuncia su evangelio. Por eso ustedes se dan cuenta que en las parroquias, sobre todo en ciertas misas solemnes, sobre todo también cuando celebra el obispo, hay un libro distinto al leccionario, que es el evangeliario. El libro de los evangelios, sobre todo cuando se preside la Eucaristía el obispo, en una liturgia solemne, después de la cruz procesional, entra el libro de los evangelios. Es un libro que se deposita sobre el altar, se toma desde el altar porque es el signo de Jesucristo. Cuando se proclama el evangelio, se besa. Hay unos ritos que preparan la lectura del evangelio. La lectura del evangelio para nosotros es la más importante. Por ejemplo, hay un ministro especial que lee el evangelio, que es el diácono. Cuando no hay diácono, lo lee el presbítero. Pero siempre ha de ser un ministro ordenado en liturgia, ¿verdad? Se signa el libro. Se signa el que lo va a proclamar. Se besa el libro. Y cuando hay misa solemne con el obispo bendice al pueblo con el libro. Que no es un libro, es el signo de Jesucristo, evangelio vivo, buena noticia de salvación. Y ese libro después se deja en algunas parroquias en un expositor, es decir, abierto, porque es palabra que ha sido proclamada, acogida por el pueblo de Dios. Cristo es el centro y la plenitud de toda la Escritura. Importante entonces, Cristo es el centro y la plenitud de toda la Escritura. Antiguo y Nuevo Testamento. La escucha del Evangelio, punto culminante de la liturgia de la palabra, se caracteriza por una particular veneración, expresada no solo en los gestos y en las aclamaciones, sino también en el mismo libro de los Evangelios. Por eso el libro de los Evangelios, ustedes se darán cuenta también que en algunas parroquias está adornado de una manera especial, algunas veces, ¿verdad?, con un metal precioso, sea plata o color plata, porque hay que distinguir, ¿verdad?, que eso es de plata, pues es tan grande de plata, o color oro, ay, eso es un medallón de dorado. O con un papel muy especial, ¿verdad? Se besa cuando se proclama el Evangelio. Ahora en tiempos de pandemia no lo hacemos, porque se ha restringido, ¿verdad?, por la cuestión de la higiene. Una de las posibilidades rituales adecuadas para este domingo podría ser la procesión de entrada con el evangeliario, o en ausencia del mismo, su colocación sobre el altar. En estos días en que estamos viviendo una pandemia, todos estos ritos se han simplificado. Entonces, este año, pues, por la situación que vivimos, no se puede hacer, pero esto ustedes lo han visto en ceremonias especiales que se han hecho tanto en las parroquias como en la catedral o en la liturgia que ha presidido el obispo. La ordenación de las lecturas bíblicas. Perdóneme, hermana. Sí. Que dijo aquí una frase interesante. La escucha del Evangelio es punto culminante de la liturgia de la palabra. Si ustedes se dan cuenta, el Evangelio siempre es de las lecturas el último. Y siempre lo escuchamos de pie. El orden lógico debía de ser profetas, Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, o cartas, Evangelio. Y después vendría otra lectura, pero en nuestra liturgia católica es la última que hacemos. Y la escuchamos siempre de pie, por respeto al Señor. Es una forma de venerar.
En los días del tiempo ordinario y sobre todo en la Pascua se canta un canto especial antes del Evangelio, que es el aleluya, porque es el canto de la victoria. El aleluya es un canto que siempre se entona de pie, canto de triunfo, de aclamación ¿a quién? A Jesucristo. Aleluya significa Agel, alabad, ya, a Yahvé, alabad al Señor, alaba a tu Dios. Entonces suele ser con un verso tomado también de la Sagrada Escritura. La ordenación de las lecturas bíblicas dispuesta por la Iglesia en el leccionario suministra el conocimiento de toda la palabra de Dios. Entonces se trata de que en un periodo de 3 años, por eso nosotros tenemos ciclo A, ciclo B y ciclo C, hemos escuchado en los domingos los textos más importantes de la Sagrada Escritura. Hay otros textos que la Iglesia considera no tan importantes, no es que no valgan, pero que se leen durante la semana en otras celebraciones. Los domingos son 52 semanas, usted tiene toda una secuencia de esos textos más importantes que tienen que ver con nuestra experiencia de fe. Por eso es necesario respetar las lecturas indicadas sin sustituirlas o suprimirlas, utilizando versiones de la Biblia apropiadas para el uso litúrgico. Es decir, no podemos leer cualquier texto, podemos leer un poema. En vez del Salmo 8 que habla de la creación, pues vamos a hacer un poema de la creación. En la liturgia no. En una paraliturgia, ¿qué quiere decir paraliturgia? En una preparación hacia la liturgia sí, pero en una liturgia no se puede sustituir un texto de la Sagrada Escritura por un texto de palabra que está bien hecha, hermosísima, humana, pero no es considerada revelada. La proclamación de los textos del leccionario constituyen un vínculo de unidad entre todos los fieles que los escuchan. Aquí es donde yo, en una de mis explicaciones, cuando hablo de la comunión, le suelo decir a la gente, mire, tenemos 5 maneras de comulgar. Dice, ¿cómo que 5 maneras de comulgar? En la Eucaristía comulgamos 5 veces. ¿Cómo? Primera, cuando la asamblea se reúne, es convocada la unidad, comunión, por eso se canta. Segundo, cuando escucha la palabra de Dios. Estamos escuchando, todos escuchamos la palabra, segunda comunión. Tercera comunión, cuando presentamos las ofrendas, esa ofrenda que nosotros damos, que está representada después en el altar, en el pan y el vino, pero de la cual yo aporto una porción económica, tercera comunión. Cuarta comunión, la mesa directamente, el sacramento, la comunión propiamente dicha, ¿verdad? El pan y el vino. Y la quinta comunión, la misión. Hay personas que no reciben una de esas comuniones. Por ejemplo, los niños no reciben, mientras no se les prepara, la comunión del altar. O aquel que se ha divorciado y se ha vuelto a casar, tampoco. ¿Por qué? Por respeto al sacramento de la unidad. Y así sucesivamente. La comprensión de la estructura y la finalidad de la liturgia de la palabra ayuda a la asamblea de los fieles a recibir de Dios la palabra que salva. Entonces hay una estructura y tiene una finalidad. Por eso hay una primera lectura los domingos, un salmo que respuesta a esa lectura, una segunda lectura tomada del Nuevo Testamento y la palabra por excelencia para nosotros, que es el Evangelio. Se recomienda el canto del Salmo responsorial como respuesta de la iglesia orante. Por eso se ha de incrementar el servicio del salmista en cada comunidad. Entonces una cosa es el lector y otra cosa es el salmista. Y dice, ¿cuál es la diferencia? Porque los salmos están hechos para ser cantados. Y quien debe, donde se pueda, entonar o dirigir el salmo ha de ser un cantor. Ahora por la limitación pues se ha pedido, ¿verdad? Que la persona que lea la primera lectura lea también el salmo. Pero debe de hacer una pausa entre la primera lectura, es decir, que no es decir palabra de Dios, el salmo responsorial. No. Sí. Y hay que tener presente algo, que cuando uno sube al ambón, el ambón generalmente está en un lugar alto, eso es lo que significa ambón, lugar alto. No dice primera lectura, no ha habido ninguna antes. Si usted mira el libro, los que son lectores verá que eso está en rojo. Lo que está en rojo es una indicación, no es para decirlo. Se lee lo que está en letra oscura, color negro.
Entonces esto es importante, porque la gente dice, primera lectura. Entonces dice, pues claro, si no ha habido ninguna, ya sabemos que es la primera. Pues, segunda lectura, pues claro que la segunda, si dice la primera. Salmo responsorial, sí, ya sabemos que eso es un salmo. Esto es interesante, que nos demos cuenta, porque a veces los lectores no se les instruye en esto, y entonces lo que dice ahí lo leen completo. No. No, y hay quien lee hasta tomada de los números, y sigue. Entonces, si se dan cuenta, los que vayan a proclamar de ahora en adelante se darán cuenta que comienza diciendo, del libro de tal, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según tal. ¿Ves? Esto es interesante. Por eso dice que hay que saber manejar el libro. Hay que entender todo esto. Tiene su dinámica. Luego de la proclamación de la palabra, hay lo que se llama una homilía. ¿Qué es la homilía? Vamos a ver. En la homilía se exponen a lo largo del año litúrgico y partiendo de las lecturas bíblicas los misterios de la fe y las normas de vida cristiana. Entonces, ¿qué se explica? Que la homilía, la palabra homilía significa conversación. Por eso hay un estilo nuevo de homilía. La homilía no es un sermón. La homilía es una conversación. No es una catequesis. Entonces, el problema es que a veces en nuestra comunidad, de verdad, la gente no se reúne, entonces el presbítero o el diácono aprovecha para dar catequesis, para dar la homilía, para dar un sermón. Entonces se distorsiona. No, la homilía es una conversación sobre el texto y una aplicación a la vida, que tiene que ver, como dice aquí, los misterios de la fe y las normas de vida cristiana. Cómo este misterio de fe se aplica a mi vida cristiana en el estilo ordinario. Porque eso es lo que después yo voy a practicar en el envío. Pueden ir en paz, ¿verdad? Ese envío que nos hace el presbítero o el obispo o el celebrante para llevar ese mensaje. El envío lo da siempre el diácono. En nuestras liturgias, claro, en ausencia de diácono, pero miren que esa es una de las funciones del diácono, por eso es interesante. El diácono es quien da la misión. Y eso es otra cosa que hablaremos en otro momento, ¿verdad? Hay unos ministerios en la iglesia. El diácono no es un monaguillo grande. El diácono es un ministro ordenado que tiene una función litúrgica muy importante. Y representa en el altar los servicios de la comunidad. Y tiene el servicio de proclamar el evangelio. Tiene el servicio de enviar la comunidad a vivir ese evangelio. Por eso, cuando hay diácono, ni el obispo ni el presbítero dan el envío lo da el diácono. Esto es interesante para que entendamos un poco, ¿verdad? Los pastores son los primeros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura. Entonces, hay unas responsabilidades. Los pastores, ¿quiénes son esos pastores? Obispos y presbíteros. La responsabilidad de ¿qué? De explicar y permitir que todos entiendan cómo se aplica esa palabra de Dios. Puesto que es el libro del pueblo. Es importante, ¿no? El Evangelio, la Sagrada Escritura es el libro del pueblo. Maravilloso. Los que tienen la vocación de ser ministros de la palabra deben sentir con fuerza la necesidad de hacerla accesible a su comunidad. Por eso, los que tenemos la misión de predicar, tenemos que preparar la palabra. Es una falta de respeto ponerse a predicar sin haber preparado esa palabra. Algún día puede que pase, ¿verdad? Pero uno no se puede tomar el lujo de inventar y improvisar cosas allí, porque la gente se da cuenta y se está perdido, eso no sabe para dónde va. No, pero la ¿de palabra, qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Para qué es esto? ¿Pero qué es lo que dice? Porque el pueblo tiene un sentido de fe, y esto se nota. Los obispos, presbíteros y diáconos deben empeñarse en realizar este ministerio con especial dedicación, aprovechando los medios propuestos por la Iglesia. Por lo tanto, esto implica que nosotros, los ministros ordenados, diáconos, presbíteros y obispos, nos preparemos, saquemos a la semana. O sea, la homilía del próximo domingo yo la tengo que preparar durante toda la semana, no el día antes, ni una hora antes, ni 5 minutos. ¡Déjale la lectura! Es una falta de respeto. No se puede. Bueno, no se debe. Aunque algunos lo hagan, ¿verdad? Que quede todo en la viña del Señor. ¡Que podarlos! Particular importancia tiene el silencio, que favoreciendo la meditación,
permite que la palabra de Dios se acoja interiormente por quien la escucha. Por eso hay momentos de silencio. Ustedes se dan cuenta que en muchas parroquias, después que se proclama la palabra de Dios, se hace una pausa. Por eso les digo, no es decir palabra de Dios, salmo responsorial. No, palabra de Dios. Hay que hacer una pausita ahí. El salmo. Y entonces esa pausa da tiempo a que el ministro pueda moverse. Incluso se darán cuenta que en algunas liturgias, algunos presbíteros, incluso nosotros los obispos, el Papa se sienta un momento, medita. Para Entonces, acoger esa palabra que la hemos proclama. escuchado. Porque la palabra hay que acogerla, si no, no hay acción del Espíritu. Pausamos y en breve regresamos. Y esta palabra, Padre, se ha hecho tan larga, tan larga, tan larga, que apenas tuvimos hoy espacio para decir, pausamos y continuamos. Pero vamos a continuar ahora con la oración Final. final, ¿verdad? Y nos excusan que nos envolvimos en el misterio. Es que cuando de la nos palabra. metemos en la palabra, ¿verdad? No hay quien nos pare. No hay Sobre quien todo a nos mí. pare. Oramos entonces pidiendo la unidad de la iglesia desde la palabra de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes lo que está disperso y conservas lo que has unido, mira con amor al pueblo de tu Hijo, para que cuantos han recibido un mismo bautismo vivan unidos por la misma fe y por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Que espíritu. les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes para todos.